decir a los pastores, lo repetimos, que Dios da en su tiempo, en su momento, una palabra y la guardamos. Y en el momento que Él también dice, tenemos que entregarla al pueblo. Y eso nos pasa y les ha pasado seguramente los pastores y a ustedes mismos a veces, alguna palabra que Dios les da para que se la den a alguien en un momento dado. Y creo que eso pasa, siento que eso pasa ahora porque hace algunas semanas, en un sentir de Dios, en base a algo que está sucediendo en el pueblo, Dios, vamos a decir que me puso en mi corazón hablarles de estas cosas. Y posiblemente lo que voy a decir va a ser un poco duro para algunos oídos, pero creo que es necesario decirlo, porque hay cosas que están pasando ahora mismo. Y es que hace pocas semanas, no sé si les ha llegado a ustedes, pero hace poco me llegó y ciertamente me causó un poco de preocupación un mensaje que se difundió en las redes, como otros, del pueblo cristiano, que está enviando a la gente, tanto a cristianos como a no cristianos, un mensaje que dice que no se vacunen porque eso es la marca de la bestia, porque esa vacuna tiene nanopartículas, porque esa vacuna tiene microchip y que aquel que se vaya a poner la vacuna pues va a recibir la marca de la bestia y entonces va a quedar marcado. Como que estas cosas estuvieran sucediendo ya. Y les digo que me llamó a preocupación, no tanto por el tema de que se vacunen o no se vacunen, sino porque la vacunación o no vacunación sea por la motivación correcta, no por un mensaje que es erróneo, que es equivocado. Y tenemos que aclarar estas cosas, porque eso puede traer confusión y es peligroso, porque puede afectar en dos aspectos de nuestras vidas. Desde el aspecto físico, por el tema de contagio, pero principalmente por el aspecto espiritual. Porque hay muchas gentes, muchas personas, muchos hermanos en la congregación, que tal vez nuevos o que no conocen mucho de la palabra, que pueden confundirse cuando oyen estas cosas, cuando ven estas cosas. Sobre todo mensajes que vienen de personas que son del pueblo cristiano, que tal vez con buena intención, pero tal vez con una incorrecta forma de hacerlo, por falta de conocimiento, por falta de entender o conocer la palabra y lo que va a suceder en estos últimos acontecimientos de los últimos días. Ese es el peligro principal. Y es más aún, más preocupante, porque ese mensaje llega a personas que no conocen al Señor. Y entonces tienen una percepción equivocada, pueden venir a los caminos con una motivación equivocada, o no venir simplemente por miedo, por temor. Y eso es muy peligroso, porque aquel que estaba predestinado para salvación puede ser que no la reciba. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces este día quiero hablarles de este par de cosas, pero enfocarlo a través de la palabra, porque la palabra es clara y nos habla de todas estas cosas. Así que les voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a enfocarnos en el texto de hoy, en el libro de Oseas, un texto muy conocido por todos, el capítulo 4, en el versículo 6. Oseas 4, versículo 6. Como les digo, se ha dicho mucho, lo han oído seguramente, y vamos a redundar, si vale el término, a través de esta palabra este día. Si lo tienen, me dicen amén. Amén, gloria al Señor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte reflexión. Pero la primera parte es la que nos llama la atención. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Repite conmigo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque así como tu misma palabra dice, Señor, es viva y eficaz. Es como toda espada cortante de doble filo, Señor, que atraviesa los huesos, los tuétanos. Y ha venido para darnos luz, oh Señor. Abre nuestros ojos al entendimiento de tu palabra. Quita la escama, Señor, de los ojos. Quita todo tapón de los oídos, oh Señor, para escucharte, para entenderte, para aprender, para conocer de ti, oh Señor. Para conocer lo que tiene que suceder antes de que pasen estas cosas. Oh Dios, que tu palabra
sembrada en nuestros corazones dé fruto al 100 por 1, oh Señor, y que podamos también mostrarlo a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Oh Señor, gracias, Señor. Porque como les decía, muchas cosas están sucediendo, lo hemos visto, lo estamos viendo. Y este mensaje que traje este día, que es un poco largo, vamos a ver si lo termino en el primero, pero posiblemente lo voy a continuar en el segundo, así que voy a aprovechar de invitarles a que se queden o que se conecten al segundo culto para completar lo que no pudiéramos hacerlo en el primero. Y es que tenemos que, como dice la palabra, conocer, porque el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y hay mucha gente que se pierde por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento puede también provocar distracción en aquel que conoce, pero que, como ha pasado, como hemos visto ahora, mucha gente distraída se ha apartado de los caminos del Señor. Tal vez no lo estamos viendo ya no viene a la casa, ya no se congrega. Lamentablemente ha pasado y hay distracción. Y también puede venir porque hay falta de conocimiento. Así que tenemos que conocer, y para conocer tenemos que escuchar. Y para conocer, como dice la palabra, hay que escuchar la misma palabra. Amén. Pero vamos a ir analizando, como les digo, algunos aspectos que tienen que ver con esto de conocer. Y ya que lo estamos tocando ahora, este tema de las vacunas y que tiene que ver con esta pandemia, con esta gripe, cosas que seguramente han oído. Para los que saben va a ser un recordatorio, y para los que no, van a aprender tal vez algo nuevo. Desde que apareció este virus en diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, en China. Al principio la gente pensaba que era un virus diferente, lo empezaron a estudiar y vieron que estaba muy relacionado con un tipo de virus que ya se conocía, que era conocido como síndrome, un virus que provocaba un tipo de síndrome respiratorio agudo, SARS. Vieron que era diferente, que tenía alguna variante, que era un coronavirus, y entonces le pusieron por nombre SARS-CoV-2. Y ese es el nombre del virus, el que está circulando por ahí con todas sus variantes. Luego vieron que provocaba una enfermedad que era un poco diferente, que incluía las vías respiratorias altas, pero que implicaba otras complicaciones. Y le pusieron enfermedad del coronavirus, o coronavirus disease. Y de ahí viene COVID. Y como apareció en el año 2019, le pusieron COVID-19. Amén. Entonces, pues de ahí viene el nombre de este virus. Desde que apareció en ese entonces, hasta los últimos reportes, dice por ejemplo la Universidad Johns Hopkins, que es la que lleva estos datos, que está al día con estas estadísticas, que al día de ayer, 12 de junio, porque hoy todavía no salió, o seguramente ya salió, pero no lo tengo, 175.381.232 casos de COVID se han dado en el mundo entero. 175 millones de personas están o han padecido COVID en el mundo. Y de estas, en el mundo entero han muerto 3.786.968 personas. Casi 4 millones si redondeáramos eso. Porque hay muchas cifras que tal vez no se han dado. Hay muchas cifras que no se manejan en muchos países. Eso, como les digo, ayer, hasta el 12 de junio. Aquí en República Dominicana, hasta el 11 de junio, que era el último reporte visto ayer, 366.698 casos. De los cuales 249.637 son personas que se han recuperado, gracias a Dios, de esta enfermedad. Pero que también tenemos 3.700 personas que han muerto a consecuencia de esta enfermedad. Este es un reporte del Ministerio de Salud. Podemos ver que no es poca cosa. Y a pesar de que se digan muchas cosas por allí, y no es que yo voy a estar a favor o en contra de muchas de ellas, porque mucho se oye por la red. Ustedes lo han visto, ustedes lo han oído en los noticiarios, en las redes, en los mensajes, en todo lo que circula. Cosas sí y cosas no, cosas que debemos valorar. Desde que tal vez estos números son manipulados por las autoridades, es posible. Hay muchos números que no están reportados aquí, también es cierto. Se han lanzado muchas cosas, teorías conspirativas inclusive, que indican que, y es posible, no les voy a decir que no, porque estamos viendo que hay una agenda del enemigo, hay una agenda global que se está gestando, que se va a cumplir, que tiene que cumplirse necesariamente porque estamos cerca de los últimos días, o estamos en los últimos días ya. Amén.
Y entonces están pasando cosas y estamos viendo en las redes, como les digo, que surgen muchas cosas. Que hay temas de manipulación, que hay temas de que a través de la vacuna o a través de otros medios la gente va a ser manipulada, su cerebro va a ser manipulado. Inclusive hay gente que ha dicho que la gente que pueda recibir la vacuna se va a morir en cierto momento porque se van a activar ciertas cosas que lleva la vacuna, etcétera, etcétera. Como les digo, hay muchas cosas que están sucediendo. Pero todo esto, junto a otras que vamos a ver, que estamos viendo, como el cambio climático, como problemas, como terremotos, temblores, guerras, problemas que surgen, todo eso, ustedes lo saben, nos habla de que estamos cerca de los últimos días. Amén. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. Ahí es que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en este momento, porque tenemos que estar apercibidos. Por eso es importante el conocimiento de todo esto. Pero también es importante saber cuándo van a suceder estas cosas. Porque lo que está pasando con ese proceso de mala información, esa corriente, vamos a decir, es que al hacer ese proceso de mala información, están saltando lo que la palabra dice. Porque la palabra tiene un cumplimiento cronológico de las cosas. Tienen que suceder algo antes de que esto último suceda. Como les digo, hay un cumplimiento cronológico de las cosas. Quienes han podido participar conmigo, con los pastores, cuando dimos los módulos de escatología, o cuando hablamos de esa masterclass, de 2 o 3 clases de escatología también, hablamos de estas cosas, de los cronogramas, de lo que está sucediendo. Pero también hay mucha gente que tal vez no ha visto esas cosas. Y por eso es que conviene en este proceso de conocimiento, de adquirir conocimiento, de conocer la palabra, que tenemos que hablar de esas cosas. Tiene que pasar algo antes de que esto suceda. Antes de que la bestia, como dice alguna gente, se manifieste poniendo chip o poniendo sellos a las personas. Algunas cosas tienen que suceder. De hecho, son muchas. Y no nos daría tiempo hoy de hablar de todas ellas. Y hoy hablaremos solamente de algunas de estas. Pero con la finalidad de aclarar un poco qué es lo que tiene que suceder antes. O qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Como les digo, son cosas que ya se han dicho en la palabra. Vamos a buscar nuestra Biblia, también un fragmento conocido por ustedes, Mateo 24, en los versículos 3 al 8. Mateo 24, capítulo 24, versículos 3 al 8. Pueden buscar en sus Biblias. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Quiero recalcar algo que está en el mismo texto. Y esto que termina diciendo, todo esto es, y estamos indudablemente en ese periodo, es principio de dolores. Porque se están cumpliendo muchas cosas. Lo estamos viendo. Y todo esto es principio de dolores. Pero fíjense lo que dice un poquito atrás, en el verso 4. Mirad que nadie os engañe. Vamos a subrayar esa parte. Mirad que nadie os engañe. Y más abajo, en el verso 6, y esto es importante, pero aún no es el fin. Amén. Lo cual nos indica que muchas cosas van a pasar. El enemigo se va a levantar y va, dice la palabra, intentar engañar aún a los escogidos. Mirad que nadie os engañe. Pero que también aún no es el fin. Porque para que sea el fin, tienen que darse algunas cosas. Amén. Hay que estar muy conscientes de eso. Y tal vez nuestra oración ahora sea, como lo hemos dicho también muchas veces, pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento de espíritus, para saber que todo eso que llega a nosotros, ¿de dónde viene? ¿De qué espíritu viene hacia nosotros?
Nunca como hasta ahora ha sido necesario pedirle a Dios en oración, en arrepentimiento, que nos dé espíritu de discernimiento para reconocer estas cosas. Amén. Para saber qué es lo que está aconteciendo. Nunca antes como ahora ha sido tan importante conocer la palabra, escudriñar en ella. Porque como decía, el conocimiento nos va a llevar a no equivocarnos, a seguir el camino correcto. Nunca antes como ahora había sido necesario estar vigilando, velando y orando. Porque está muy cerca la parusía del Señor. Ese término parusía quiere decir la segunda venida de Cristo. Con todas estas cosas, y no sabemos cuándo será ciertamente, pero está muy cerca. Indudablemente está muy cerca. Puede ser más tarde, puede ser dentro de 10 minutos, o puede ser dentro de 2 o 3 años. No lo sabemos, pero está cerca. Dice la palabra por ahí que esta generación no pasará sin que eso suceda. Lo decía en ese entonces. Y tal vez ahora estamos viendo eso, que esta generación no pasará sin que eso suceda. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Y como decía hace un momento, nunca antes como ahora ha sido necesario conocer, escudriñar en la palabra y saber cómo se van a dar estas cosas. Recordar para los que ya lo sabían, pero para los que no, aprender que hay cosas que tienen que suceder según la palabra, cronológicamente, para que se den estas cosas. Y decía que cuando hay mala información sobre esto, cuando surgen estas cosas, que como les digo, puede ser que tengan de buena intención, con la finalidad de alertar al pueblo, pero con un enfoque que no es adecuado. Y ahí tenemos que tener cuidado. Porque eso, como decía, puede provocar 2 riesgos principales. Un riesgo orientado hacia la salud y un riesgo orientado hacia nuestra vida espiritual que puede torcerse, que se puede desviar. Hablamos de un peligro físico de contagios. Y nosotros hemos visto desde que ha aparecido ese bendito virus que ha habido aún ahora variaciones del mismo. Y hay una variante brasileña, hay una variante inglesa, hay una variante india, y va a ir variando así, va a ir cambiando, porque es la naturaleza de estos microorganismos. Recuerdo que en las clases en la universidad discutimos a veces con mis alumnos temas de evolución, cómo es que las cosas van cambiando, y cómo es que todavía es muy controversial el tema de la evolución y la creación en diferentes entornos, y nos atacan a los cristianos por esas cosas. Y entonces, en ese ámbito de discusión científica, académica, si quieren, cuando se habla de esa evolución, se analizan estos conceptos, estas formas de cambio. La evolución como tal no se ha podido demostrar hasta ahora, y hay muchos elementos que la descartan. Pero hay un concepto de microevolución que sí se ha demostrado, y es que, como en estos casos, estos virus, estos microorganismos que aparecen, pueden cambiar en su forma, en su estructura, y pueden ir modificando, pueden adaptarse, pueden conseguir nuevas formas para contrarrestar el ataque que están sufriendo, porque ciertamente las medidas, las vacunas, etcétera, etcétera, están destinadas a atacarlo. Y entonces cambian de forma y se manifiestan en nuevas variaciones. Y eso hace que, y ha hecho que sea difícil buscar una vacuna efectiva, por ejemplo, y que se pueda contener de esa forma. La mejor medida para mucha gente es lo que hemos estado haciendo hasta ahora: las mascarillas, la limpieza, el aislamiento, etcétera, etcétera, porque es lo mejor según muchos expertos también. Pero aquí hay 3 temas que teníamos que tocar referente a esto, que es algo que también está en discusión, y por eso decía, tal vez hay cosas que no le van a gustar a alguna gente, pero lo tenemos que decir, que es que hay corrientes que dicen que sí, hay corrientes que dicen que no, y el tema está en vacunarse o no vacunarse. Ese es un tema. Otro tema es el tipo de vacuna que esté presente, cuál podemos sí o cuál podemos no utilizar. Y también está el tema del tiempo de vacunación, que ha conllevado muchos riesgos. Vamos a ver el primero: vacunarse o no. Y como les digo, es muy controversial. Inclusive se está oyendo que del gobierno en el Senado han mandado propuestas al presidente de que se firme una resolución que diga que las personas que no se vacunan no van a poder ingresar a ciertos lugares, no van a poder hacer ciertas cosas.
la verdad es que no es constitucional y no se puede obligar a nadie a vacunarse. Así que el hecho de obligar a vacunarse a alguien, y por eso digo que es controversial, ojo con esto, no se puede o no se debería obligar a nadie a vacunarse. Y eso es una decisión personal, eso es algo de cada quien. Yo decidiré, en mi casa o en mi familia, si nos vacunamos o no nos vacunamos. Será, como les digo, una decisión personal. Pero que esa decisión, tanto de sí como de no hacerlo, que sea con la motivación correcta, que sea con el conocimiento correcto. No que sea porque me van a poner una marca de la bestia, o porque me van a meter un chip, o porque me están poniendo nanopartículas y me voy a poner un imán en el lugar de la vacuna y el imán se va a pegar. Cosas así están avanzando por ahí. Y aquí el tema, como les digo, es eso. Si me vacuno o no me vacuno, que sea con la motivación adecuada, con el conocimiento del por qué no lo estoy haciendo, y no por algo equivocado. ¿Amén? Entonces hay que tomar en cuenta este primer punto. Ciertamente, una persona que se vacune va a tener, vamos a decir, más probabilidad de soportar al embate, al contagio de la enfermedad, que aquella persona que no se vacune. Muchos datos dicen que las personas que están muriendo, que han sido afectadas, han sido mayoritariamente personas que no han recibido la vacuna. Pero también se ha visto que personas que han recibido la vacuna han caído en las unidades de cuidado intensivo. O sea que fíjense, tenemos las dos cosas. Por eso es que digo, no es tema de que sí o de que no, sino que nuestro sí o de que nuestro no tenga un fundamento sólido. Y en base a eso, orando al Señor, tomar la mejor decisión. Amén, hay que tomar muy en cuenta eso. Podemos hablar de la fe y ciertamente tenemos fe en que Dios nos guardará. He oído también, y con mucha razón, personas que dicen, y es cierto, que mientras nuestro propósito no se ha cumplido en la tierra, somos inmortales. Y por fe lo declaramos, porque es verdad. Mientras nuestro propósito no se haya cumplido en esta tierra, no nos va a pasar nada porque Dios mismo nos guardará hasta que se cumpla el propósito. Y sea que nos vacunemos o no nos vacunemos, muy posiblemente, si nos toca, nos toca. Y aunque nos metamos 3 metros bajo tierra, ahí nos alcanzará. Amén. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Y no es que vamos a esgrimir una super fe, ni vamos a criticar al que no la tenga como falta de fe, como también está pasando. Sino que, repito, sea con la motivación correcta. Amén. Hay que tener muy en cuenta eso. Por eso digo, sí o no, cada quien en su conversación con Dios, defínalo de la mejor manera. Hay otro tema, que es el tipo de vacuna. Y eso también es muy controversial. Y hay muchas casas comerciales, fíjense las diferentes empresas que han ido lanzando vacunas. Y me voy a atrever a decirlo aquí en este púlpito, que tal vez fui de los primeros en decir que no me voy a vacunar porque no creo en el tipo de vacuna que ha tenido que salir, que era la del ARN mensajero. En muchos lugares lo he comentado y sigo sosteniendo que conlleva un riesgo. Científicamente hablando, este tipo de vacunas es nueva, no se había inoculado nunca a una persona un tipo de vacuna así. Se habían hecho muchas pruebas, no es nueva, tan nueva, hace 10 o 12 años atrás ya se estaba hablando de eso, en animales principalmente, pero en personas es la primera vez que se está inoculando con estos fines. Y por la prisa, porque no hay tiempo, porque hay que contener la enfermedad, se tuvo que lanzar así. Y no está mal, la idea es excelente, es muy buena, pero conlleva algunos riesgos. Y este tipo de vacuna puede ocasionar algunos trastornos. Y tampoco es verdad en todo eso que vaya a causar trastornos genéticos, que vaya a causar mutaciones en las personas, porque ciertamente esa vacuna no va a entrar en el núcleo de la célula. Y como no va a entrar en el núcleo de la célula, por lo tanto, no puede provocar mutaciones o alteraciones genéticas. Eso hay que descartarlo, porque mucha gente también lo dice. Si nos vamos al aspecto científico de eso, lo que hace el ARN mensajero es codificar un tipo de proteína que se parece a una proteína que tiene el virus, y eso reacciona el cuerpo generando anticuerpos contra esa proteína. Y eso está bien, es una idea excelente, pero conlleva un riesgo, que es que en la transcripción, que es decir, en el momento en que eso se copia, suceda una mala transcripción y que se genere una proteína que no era. Y una proteína que puede dañar en el cuerpo, provocar una cosa que se llama enfermedad autoinmune,
Y ahí nos embromamos. No es que va a suceder, existe la posibilidad de que suceda. Porque puede pasar en el fenómeno de la transcripción, como les decía, en ese proceso. Y porque existe la posibilidad, yo lo había dicho en su momento, no, personalmente yo no me la pongo, no me la pondría ni recomendaría que se la ponga. Sin embargo, también durante el proceso, hemos visto que han surgido otras vacunas y se habló de la vacuna china. Y le repito, no estoy a favor de decir pónganse esto, pónganse aquella. Estoy enfocando a modo de conocimiento de información. Y esa vacuna china, que viene como la vacuna tradicional de virus modificado, de virus atenuado, es como la vacuna de toda la vida, la que se ha utilizado para otras enfermedades. Y por lo tanto creo que puede conllevar, o en definitiva, no conlleva tanto riesgo como las otras. Y tal vez nos la pudiéramos poner. Amén. Eso es para conocimiento de ustedes. Puede ser. Y si tuviéramos que ponernos la vacuna, creo yo, esa vacuna no la podemos poner. Pero les repito, no es que esté vendiendo una vacuna o descartando otras. Yo no tengo ningún interés en eso. Mi interés es que sepamos diferenciar qué hay aquí y qué hay allá. Ustedes han visto los resultados. En China ahora están como si nada hubiera pasado. Se han reportado estos días 2 o 3 casos nuevos de cepas que ingresaron otra vez a China. Pero en China ha vuelto a su normalidad completa. Por lo tanto, según esas pruebas, parece que hay seguridad. Estos días salió un video bastante interesante. En Brasil, un pueblo entero, una ciudad pequeña entera de 30.000 habitantes, a modo de prueba, los vacunaron con esta vacuna china. Alcanzaron un 75% de efectividad. Es decir, vacunaron al 75% de la población. Y cuando llegaron a ese 75%, controlaron la enfermedad en un 93%. O sea que fue impactante. Imagínense, 3 de cada 4 ciudadanos fue vacunado. Y menos de cada 1 ahora sufre la enfermedad. Por lo tanto, creo que puede ser una buena alternativa. Pero les repito, no les estoy diciendo que cojan una o cojan otra. Les estoy informando para que ustedes mismos puedan tomar su decisión y a la luz de la palabra, a la luz de la revelación, tomen una decisión. Entonces ahí tenemos, como les digo, esta consideración en base al tipo de vacuna. Pero también hay una tercera, que es en base al peligro que da por el tiempo de vacunación. Porque se ha visto que personas a las que se ha inoculado la vacuna han padecido la enfermedad, inmediatamente o poco después de haberla recibido. O de haber recibido una primera dosis, a recibir la segunda dosis se ha manifestado la enfermedad. Y aquí hay un tema que también tenemos que conocer, que es cómo el cuerpo reacciona a estas cosas, a esa inoculación de las vacunas. Y vamos a hablar, por eso se habla de primera dosis y se habla de una segunda dosis o de un refuerzo, porque eso está sujeto a una respuesta que hay en el cuerpo. Cuando se inocula la primera vez, se genera una respuesta primaria desde el punto de vista inmunológico, que es que el día de la vacunación, el día que le inoculan la vacuna, va a empezar una reacción que va a hacer que los anticuerpos, al ver la presencia de esa sustancia, empiecen a subir en el cuerpo. Y suben y suben y suben hasta un pico, y a eso se le llama respuesta primaria. Pero la respuesta primaria, como no hay memoria, porque no conoce el cuerpo eso, nuestros anticuerpos no conocen esa sustancia, entonces después del pico cae y baja. Ahí en ese punto es que se pone la segunda dosis. Entonces la segunda dosis va a tener como objetivo volver al proceso de subir nuevamente los títulos de anticuerpos en la sangre, en el organismo, y llega otra vez a ese pico. Pero en esta segunda oportunidad, esos niveles se mantienen, ya no caen. Y entonces hablamos de una respuesta secundaria. Y la respuesta secundaria ya es definitiva. ¿Por qué? Porque ya hay memoria antigénica. Es decir, el cuerpo que en la primera instancia estaba aprendiendo, en la segunda ya lo reconoce, y como lo reconoce, actúa y mantiene.
Y ahí hablaríamos de inmunidad plena. Y ahí está el problema. Porque mucha gente, al inocularse la vacuna, pensaron que ya el tema estaba resuelto. Y se vacunaron hoy, y mañana y pasado mañana estaban bebiendo, saltando y juntándose con todo el mundo. Y a los pocos días cayeron con la enfermedad. Eso tal vez los que insensatamente lo hicieron. También hay personas que recibieron la vacuna y por alguna circunstancia, por alguna vía, les llegó ese virus y cogieron la enfermedad. ¿Qué pudo haber sucedido? Y ahí tenemos que tomar en cuenta estas dos respuestas, la primaria y la secundaria, para hablar de inmunidad plena. Y desde el momento en que nos inoculamos la primera dosis hasta que haya esa inmunidad plena, dice que la tasa de manifestación va a ser hasta entre un 58 y 60 días. Es decir, desde que yo me pongo la primera dosis, no voy a tener la seguridad de que me va a cubrir, me va a proteger de la enfermedad, hasta 58 o 60 días después de esa primera vacunación, incluyendo en el medio la segunda dosis. Y eso es lo que tal vez mucha gente no sabe. Y como no lo sabe, como les digo, piensan que por haberse inoculado la primera, al día siguiente o al subsiguiente ya está todo bien. Y lo único que ha hecho eso en mucha gente es exacerbar la enfermedad. También puede suceder que alguna persona ya tenía el virus encima y al inocularse, también pasa eso, se exacerba la enfermedad. Y dicen que porque me vacuné, me dio. Y no es verdad. Le dio porque ya lo tenía. Y lo que pasa es que la vacuna lo exacerbó. Que también hay que conocer eso. Por eso les digo, conocimiento. Si no sabemos estas cosas, estamos fallando. Si no sabemos estas cosas, somos proclives a caer, a que nos dé, si vale el término, esta enfermedad. Y entonces aquí en este punto hay que tomar muy en cuenta el tiempo de vacunación. Y ser conscientes de eso y decirles a los demás. No es que yo me vacuné y se acabó el problema. Es que me vacuné, me voy a seguir cuidando y cuando llegue el momento, mi cuerpo se cuidará solo. Y eso pasará casi a los 2 meses y hasta 3 en algunos casos de que haya recibido mis vacunas. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta eso. Todos estos aspectos que estoy comentando en este último, no vacunarse o no, el tipo de vacuna, el tiempo de vacunación, el no conocerlos, el ignorarlos, conlleva riesgo. Fíjense lo que decíamos en Oseas, en nuestra lectura, que por no haber apreciado el conocimiento, Dios dice, te descartaré como sacerdote y me olvidaré de tus hijos. Nos está diciendo que por no haber apreciado el conocimiento, por no haber aprendido, por no haber tomado atención, nos va a ir mal. Y efectivamente, a mucha gente le ha ido mal o le está yendo mal. Amén. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Esto es un aspecto, como les decía, de esas corrientes que están por ahí. Es preocupante desde el punto de vista físico, de la salud, pero es más preocupante desde lo que está pasando desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual. Y ahí nos están hablando de la marca de la bestia. Que el que se vacune va a recibir la marca de la bestia, dicen en esos videos que les comentaba. Que están circulando por ahí. Que me preocupa que estén provocando mala información en la gente. Y la gente que no sabe se lo cree. Y como se lo cree, están diciendo que estamos ya en la tribulación. La iglesia va a pasar la tribulación. ¿Vamos a vivir nosotros la presencia del anticristo? En otras palabras, ¿lo vamos a conocer al anticristo? Ciertamente no, según la palabra. Pero como no conocemos, como no sabemos, entonces estas informaciones que llegan nos pueden confundir. Nos llevan a confusión. Y decía, más aún los que no conocen la palabra. Pueden venir con una motivación incorrecta. O pueden simplemente no venir por miedo a los caminos del Señor. Y un alma que debía ser salva en los caminos, según los planes de Dios, perderse por culpa de esa mala información. Por eso nosotros como cristianos, que se supone que tenemos la luz del Espíritu, tenemos que ser claros en esto y llevar esa información también. Porque eso es ser luz. Eso es ser sal. Es también dar a entender, dar a conocer aquello que estuviera equivocado y denunciarlo si vale el término. Amén.
Hay que tomar en cuenta eso. Les decía que ya no queda mucho tiempo. Hay un peligro espiritual. Y es que se habla de la marca de la bestia. Y entonces nosotros tenemos que saber a qué se refiere esto de la marca de la bestia. Y eso está en el libro de Apocalipsis. Podemos encontrar referencias en diferentes partes de la Biblia. Pero antes de terminar, vamos a analizar este último texto. Dice Apocalipsis 13, del 11 al 18. Capítulo 13, Apocalipsis, versículos 11 al 18. Apocalipsis 13, 11 al 18, dice la palabra: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Da un poco de miedo leer Apocalipsis así, pero viene el gozo de saber que Dios nos está alertando de cosas. Y fíjense, cuando habla de la bestia y todo eso, está hablando de que esa bestia se ha manifestado ya plenamente para que esto suceda. Es un punto como otros. O sea que para que necesariamente tengan que ponerte la marca del chip en la frente o en el brazo derecho o en la frente, necesariamente ha tenido que manifestarse ya la bestia que va a obligar a ponerse eso. Y que yo sepa, todavía no se ha manifestado dicha bestia. Estamos hablando del anticristo. Todavía no se ha manifestado. Entonces, para que eso suceda, tiene que primero manifestarse ese anticristo. Pero para que el anticristo se manifieste, tiene que suceder algo antes de que se manifieste, y lo dice la palabra. Amén. Tiene que pasar algo antes de eso. Y antes de eso están sucediendo algunas cosas. O sea que nosotros estamos todavía aquí atrás. Luego tiene que venir esto. Luego tiene que pasar esto. Y llegaremos a este punto. Amén. Hay que tener en cuenta eso. No tenemos mucho más tiempo, ya voy a continuar en el segundo culto, pero quiero terminar, me voy a saltar un poco hasta el final, simplemente para leer un versículo final, y les voy a pedir que me acompañen en él, en Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Y dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Tengamos muy en cuenta eso. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo porque estamos esperando la venida del Señor. Pero fíjense cómo dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y como les decía, estamos todavía a tiempo porque la venida del Señor está cerca. Y aún tenemos tiempo de enderezar nuestros pasos. Aún tenemos tiempo de enderezar nuestros caminos. Todo aquel que no conoce al Señor aún tiene tiempo de llegar a sus caminos, y nosotros somos responsables de hacerlo. Nosotros somos responsables de traerlos delante de Dios.
Somos responsables de conocer todo esto que estamos hablando para que no suceda que nosotros mismos seamos tropiezo para otros, sino que al contrario, nosotros podamos ser luz para otros, traerlos delante del Señor, y que como todavía tenemos tiempo, puedan ellos esperar con nosotros su venida y recibir su galardón cuando llegue el momento. Debemos ser conscientes de eso. Y tanto los que estamos aquí como los que nos oyen, los que nos ven por las redes, por la televisión, qué sé yo, los que nos van a ver por videos, ser conscientes de esto que está pasando, pero de esta promesa hermosa. Y de que todavía hay tiempo. Y abrazar eso. Todavía hay tiempo. Y tenemos que aprovechar el tiempo. Porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo para enderezar lo que estuviera mal. Y tenemos que aprovechar el tiempo para traer todavía al que está perdido. Aún hay tiempo. Vamos a aprovechar ese tiempo. Amén. Vamos a ponernos en nosotros ese compromiso de aprovechar el tiempo, de formarnos, de conocer, de no caer en cosas equivocadas y de aprovechar el tiempo que queda, que no sabemos cuánto será, muy poco parece, de aprovechar el tiempo para hablar de aquel que no conoce o aquel que conociendo se apartó y traerlo a los caminos del Señor. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a terminar este tiempo. Entonces, como les digo, voy a pedir a la alabanza si ya pueden subir. Como les digo, ser conscientes de esto último. Ya el Señor viene pronto. Y estar conscientes de eso. Y que aún podemos acercarnos. El que esté limpio, límpiese más. El inmundo se ensuciará más. Pero el que esté salvo, pelee su salvación. Fortalezcase su salvación. Búsquela. Consérvela. Porque el día está cerca. Amén. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso nosotros, primero. Pero también buscando a aquel, como les decía, que no conoce al Señor. Y es un excelente momento.